Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, habíamos quedado, queridos amigos, en que nunca nos habían enseñado que el diezmador participaba de su mismo diezmo. Es decir, que debía de comer el diezmo en el lugar donde Jehová indicara. Otra de los argumentos que ponen es que, bueno, que no había dinero para diezmar. Y vamos a ver en el verso 24 que dice, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo al diezmo, porque estás lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás al producto del diezmo y lo guardarás el dinero en tu mano. Ahí ya vemos que hay dinero. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Así que vemos muy importante acá en esta parte que Dios es tan claro que no permite llevar el dinero. Recordemos que había un lugar donde Dios escogía para poner el diezmo, y había que ir a ese lugar. Entonces, si el lugar queda muy lejos para que vos vayas con todas las vacas, las ovejas y todo lo que produjo la tierra, ya sea frutas, verduras, y tener que transportarlo varios kilómetros, lo que nos dice la escritura es que lo podíamos vender, tomar el dinero y no ir al lugar ese que Dios había escogido y no dárselo al sacerdote, sino comprar otra vez lo que habíamos vendido y participar en el lugar donde Dios nos dijo, con nuestra familia, y alegrarnos delante de Dios. Es decir, que participábamos del diezmo. Jamás lo escuché en la iglesia. Así que yo no sé cómo hacemos para tomar una ley, un párrafo de 20 renglones, y tomar un renglón y solo cómo hacemos esa discriminación de una forma absoluta, como diciendo, bueno, esto me conviene, esto no me conviene. No, como venimos remarcando, si queremos ser ese Israel espiritual, debemos pasar la ley como está escrita y cumplirla como está escrita, no como a nosotros nos parece. Y aquí vamos a ver otra particularidad en el verso 27 que nunca, 27, 28 y 29, que nunca lo hemos visto. Deuteronomio 14, 27 dice así: y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrán el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, ni el extranjero, perdón, el huérfano y la viuda, que habita en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Jamás he escuchado desde un púlpito decir, bueno, hoy se cumplen los 3 años de que los hermanos dan los diezmos, así que vamos a juntar este tercer año todos los diezmos y vamos a ir a un barrio carenciado y lo vamos a repartir entre los pobres, entre los huérfanos y entre las viudas. ¿Alguna vez usted escuchó eso? ¿Alguna vez le dijeron a usted, porque dentro de la ley del diezmo, cada 7 años debía reposar la tierra? Es decir, que al sexto año Jehová había prometido que si eran fieles con los diezmos, al sexto año la tierra iba a producir el doble, para que al séptimo no planten y la tierra se recupere y pueda descansar. Entonces no debían presentar diezmo. ¿Alguna vez a usted le enseñó su pastor o su líder y le dijo, bueno, ya es el año que viene es el año séptimo, así que no vamos a traer diezmo? ¿Alguna vez le enseñaron eso? ¿Alguna vez le dijo su pastor, bueno, en el año sexto a usted le van a aumentar el doble en el trabajo, el sueldo, para que lo presente este año, el año sexto presente los diezmos doble, para que el séptimo no lo presente?
Hermanos, estas son todas leyes que tenemos que respetar. Si queremos pasar la ley del diezmo, tenemos que respetar todo lo que implica la ley del diezmo. No solamente un renglón y manipularlo de la forma que a mí me conviene. Entonces vemos que todas estas cosas nunca se tocaron desde la iglesia. Digo nunca, perdón, porque no se usa esa palabra. Al menos del conocimiento que yo tengo y por los lugares donde he pasado, no han expresado esto con respecto al diezmo. No lo han enseñado. No lo he escuchado. A los que he visto por televisión hablando del diezmo, a los que he visto tratando de explicar esto del diezmo para decir que la iglesia de hoy tiene que cumplir el tema del diezmo, no lo vi hacer una revisión de los textos del diezmo. Así que tenemos que ser fieles a lo que está escrito. Y si tenemos que ser fieles a lo que está escrito y queremos decir, bueno, somos el Israel espiritual, debemos pasar la ley como está. Debemos pasar la ley como está. Acuérdense, yo no quiero andar mucho en el tema de Malaquías, porque en realidad Malaquías, la base de Malaquías es Levíticos y Deuteronomio, que ya lo vimos, y esa es la base de Malaquías. No es Malaquías la base de Levíticos y Deuteronomio, porque hoy por hoy también es el caballito de batalla Malaquías, y parece que se olvidan de toda la ley. Y no es así. Malaquías no es la parte, no es la columna vertebral del diezmo, sino que es Levítico 27:30 y Deuteronomio 14:22. Entonces Malaquías se apoya sobre esto. Entonces, para no redundar y volver a repetir lo que ya hablamos, vemos cómo también mal usan a Malaquías. Pero ahí vemos cositas muy claras, muy claves en Malaquías. 3:10, por ejemplo, dice, traer los diezmos al alfolí y no haya alimento en mi casa. Sabemos que el alfolí es un granero, un silo, así que ahí no habla de dinero. Seguimos redundando en lo mismo, es productos de la tierra y ganadería. Pero especialmente Malaquías es una tremenda reprimenda de Dios hacia los sacerdotes, ¿verdad? Es una reprensión que Dios hace hacia los sacerdotes. Desde el capítulo 2 comenzamos a ver cómo Dios empieza a resaltar su molestia con respecto a lo que estaba pasando allí. En Malaquías 2, Dios dejó de aceptar las ofrendas y los holocaustos de Israel, porque venían llenas y cargados de pecado, y no estaban entendiendo cuál era por qué era el tema de los sacrificios, como dijimos en otros videos, en otras charlas. Los sacrificios no eran un permiso para pecar y después presentar sacrificio, y estaba todo bien. Entonces Dios llega un momento que está hastiado de esto. En el capítulo 3 de Malaquías, lo que acabamos de decir, el alfolí era un granero. En el capítulo 3:13, Dios comienza a llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. En el capítulo 4 ya vemos cómo Dios promete una salvación a Israel. Y hermanos, siempre se nos va de foco lo que Dios quiere. Vemos tantos pasajes tan ricos dentro de Malaquías que solo nos quedamos en el texto, o solo los pastores se quedan en el texto del diezmo, cuando en realidad es solo una ley para Israel. Lo acabamos de ver clarísimo como el agua, y no podemos ver que es un Dios santo que pretende un corazón santo para que las ofrendas sean santas, que pretende que nos arrepintamos, y es un Dios que siempre está con su gracia disponible para la salvación. Pero claro, la revisión de todo el libro no se hace. Entonces estamos en una situación, la iglesia de hoy, y con esto para poder cerrar el tema de la ley y pasar al Nuevo Testamento y ver qué nos dice el Nuevo Testamento, sí ahora a la iglesia, con respecto al diezmo. Porque también se usa mucho, bueno, Jesucristo nombró el diezmo, bueno, pero si somos fieles a lo que está escrito, también es una reprimenda que Jesús hace a los fariseos, pero no nos olvidemos y no podemos separar esto jamás, que Jesús está todavía en la ley.
Jesús vive y vino a cumplir la ley. Entonces aquí vemos que Jesús reprende a los escribas y fariseos, pero bajo la ley, y hace una mención del diezmo bajo la ley. En ningún momento hay una enseñanza, una doctrina para la iglesia que debemos diezmar. Entonces tenemos que empezar a pensar con ser sobrios. Creo que lo de la ley ha quedado muy claro, muy claro. Primero vimos los 3 pasajes o los 2 pasajes que se pueden nombrar fuera de la ley, Abraham y Jacob. Ya dimos completamente por descartado, ya vimos en la escritura que no se pueden tomar esos pasajes, porque Abraham en principio no solo da el 10%, sino que da todo, porque el 90% restante lo devuelve al rey de Sodoma, pero también Abraham da un botín que no es su trabajo, que no es de su hacienda, sino que es un botín de guerra. Así que no hay forma de meterlo. Lo mismo vimos con Jacob, hace un voto, pero nunca nos nombra la escritura que él lo cumple. Y vemos que en Jacob el propósito que Dios quiere es, vemos cuando Jacob tiene esa tremenda visión, lo que Dios le quiere remarcar es que iba a cumplir lo que había prometido Abraham, que de la simiente de él iba a venir el Salvador. Esos son los puntos que tenemos que ver, porque ahí es donde apunta Dios en el suceso donde Jacob tiene la gran visión, pero todos, no, porque el diezmo. Y no nos perdemos los puntos de vista, que Dios le vuelve a hacer la promesa de la simiente que iba a venir el Salvador. Ahí es donde hace el foco. Ya vimos lo de la ley, creo que muy claro, el producto de la tierra y del ganado. Ya dijimos que los levitas eran personas que no podían trabajar, que estaban dedicados a Dios completamente, que no es excusa de decir, bueno, los levitas de hoy son los pastores de hoy porque ellos no tenían propiedad, entonces los pastores no deberían tener casa, no deberían tener vehículos. Recordemos que la ley tenía que ser sobre los sacerdotes, tenían que ser de buen estado de salud, no usar lentes, no ser gordos, obesos, perdón, no ser bajitos. Así que había un montón de normas, de normalización dentro de la ley, que queremos pasar un renglón y queremos dejar de lado toda la ley, y no podemos hacer eso. Tenemos que ser fieles a lo que está escrito y ser sinceros con nosotros mismos, y si pasamos una cosa de la ley, tenemos que pasar toda. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: tan insensato, tan necios sois, que habiendo empezado por la gracia venís a acabar en la ley, porque querían circuncidarse, ¿se acuerda? Así que si guardamos una sola cosa de la ley, tenemos que guardar toda. Y si guardamos una cosa de la ley, caímos de la gracia. Y Pablo trajo este ejemplo de la circuncisión, porque ellos se querían circuncidar, los Gálatas, pero si los Gálatas querían guardar el sábado, le hubiera dicho lo mismo. O si querían, presentar expiación por el pecado, le hubiera dicho lo mismo. ¿Tan necios soy? O sea, si guardan una sola cosa de la ley, tienen que guardar todas. Si los Gálatas hubieran querido empezar a guardar el sábado, le hubiera dicho lo mismo Pablo. Si guardan una sola cosa de la ley, tienen que guardar todas. Es decir, hermano, si usted quiere pasar el diezmo de la ley a la iglesia, tiene que guardar toda la ley. Y si quiere guardar una sola cosa de la ley, cayó de la gracia, se desligó de Cristo. Entonces estamos en un problema. Vamos a realizar otro video para ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de los diezmos, para ya poder finalizar este tema. Y creo que hasta ahora venimos siendo muy claro, creo que la escritura es muy clara, así que vamos a hacer otro video para ver qué nos dice el Nuevo Testamento.